Bienvenidos de nuevo al Callejón de las Maravillas. Acabamos de ver Todos los hombres del presidente, una película del año 1976 rodada por Alan J. Pakula y protagonizada por Dustin Hoffman y Robert Redford, aparte por un elenco maravilloso de secundarios, que a cuál está mejor, ¿eh? Además, los tres, desde mi punto de vista, en su mejor época, tanto el director como los dos actores, creo que es cuando tocaron techo. Pakula luego en esa época tuvo películas así como esta muy comprometidas, ¿no? Sí. Y siempre muy mojándose mucho con temas delicados, y Redford y Hoffman eran ya dos estrellas, pero creo que están increíbles, porque claro, cuando pensamos en Robert Redford es fácil acordarnos de sus grandes personajes, ¿no? De Jeremiah Johnson o de El Golpe, estas películas, un montón de personajes icónicos, pero esta película, que precisamente es más de conversaciones telefónicas, de menos gestualidad, más realistas, está espectacular. Dustin Hoffman también, por supuesto. Están muy, muy bien, a mí me encantan. Más Dustin Hoffman, que sí que tiende al exceso. Sí. Y aquí está bastante contenido, ¿no? O sea, algún momento y tal que se hace gracioso, pero vamos. Sí, pero además siempre... qué buena química, ¿eh? Tienen los dos. Sí. Y no han vuelto a trabajar. Fíjate que el único momento que Dustin Hoffman me pareció un poco tal es cuando va corriendo detrás del coche y se sienta. Y estoy seguro que en cada toma corrió un rato para estar así como. Es que tiene que he visto tal, muy grandes. Como, no, pero eso del actor estudio de meterse y de estar viviéndolo y tal, que yo creo que Robert Redford no lo tiene, o por lo menos tiene esa naturalidad que tienen otros actores y tal, pero Dustin Hoffman sí que es un tío... Están los dos están colosales. Y luego los secundarios que hice ella, joder, todos, Jason Robards, no sé, Jack Warden, es que es espectacular, ¿eh? Martin Balsa, ¿no? Es el otro. Sí, vaya tres, ahí por ahí. Vaya redacción. Bueno, y Hal Holbrook, ¿no? ¿Cómo se llama Holbrook? Garganta Profunda, ¿no? Sí. Que solo sale la silueta y está increíble. Pero que lo reconoces. Sí, lo reconoces y mola un montón, mola todo y más. Ya no se le distingue los rasgos, pero luego ya... Poco a poco Oye, se va que viendo. hasta el año 2005 no se supo quién era Garganta Profunda. Hace poquito, hace relativamente poco. El ronco, que lo llaman aquí. Le llaman de dos formas. Tenemos que aclarar una cosa, porque estarán diciendo muchos espectadores, pues vaya versión que han puesto, vaya doblaje. El doblaje en español es así, o sea, no es cosa nuestra. La copia que tenemos no es que es así. Si la compran en DVD también van a encontrar este doblaje que nos chirría en algunos momentos. Y bueno, es que esto tiene una historia detrás. Es que hubo partes, sobre todo la primera parte, que no estaba doblada. Se la encargaron, la hicieron posteriormente para las partes que estaban censuradas. Las incluyeron posteriormente y a veces tiene incluso acento de español neutro. Sí. De español. Tendrían que haber trabajado un poquito más. Yo lo hubiese dejado en versión original. No, parecen amateur, algunas voces parecen amateur total. Es que de hecho yo estoy seguro de que es un amateur, amateur, la verdad. Sí. Es un poco lamentable. ¿eh? Sí. Ha habido un robo en la Jefatura Democrática y han arrestado al Jefatura Democrática local. Estaban plantando micrófonos. Averigua la hora que aparecerán ante el juez de guardia y vete para allá. Y Woodward es la Jefatura Democrática Nacional. Vale. Y luego aparte que el doblaje de esta película se lo encargaron a Jaime Armiñán. Pero el original, dices, ¿no? El doblaje original. El doblaje original de la película, claro, de su día, se lo encargaron a él. Entonces, pues bueno, contrató a gente muy buena como Valladares para rodar a Redford, a José María... José María Rodero, no, de teatro. No era José María Rodero, José María del Río, para el papel de Dustin Hoffman. Bueno, todas las voces son míticas, de la época. Pero no lo reconocemos como las voces actuales. O sea, las actuales, las que se ha utilizado aquí siempre, ¿no? Para Redford y Hoffman, y a mí sí me resulta extraño, creo que no es un buen doblaje, creo que no es un buen doblaje. Es que hubo en España de contratar a directores, pasó, yo detesto el doblaje del Resplandor, también que se lo encargaron a Carlos Saura. Es mítico lo del rodaje del Resplandor pero también. No fue una buena idea, ¿no? Con Verónica Forqué, que sí, que es muy buena actriz, pero hay una cosa que yo defiendo, ¿eh? O sea, el doblaje, la película en versión original se parecen un montón los tonos, ¿eh? O sea, yo creo que hay un intento de... Porque Verónica Forqué se parece mucho a la voz de la actriz de esta, como Shelley Duvall. Tiene una voz así también como ella. Es que yo creo que es la mejor elección. Pero no funciona en No funciona español, porque no es una dobladora, yo creo. No hace doblaje normalmente. Yo creo que lo que no funciona es eso, que no sabe las típicas cosas de doblaje, de esas cosas que luego estamos súper acostumbrados, pero que si lo hace alguien de un actor normal no lo tenemos. Nos queda como vacía, ¿no? Un buen actor no tiene por qué ser un buen doblador. Pero por tonos era claro, porque Jack Nicholson habla también así como súper relajado, súper suave y tal. No sé si lo habéis visto en
inglés, la peli. Pero ya está bien, yo creo. Aunque vamos no a hablar de todos los sea hombres del largo. presidente, porque si no yo creo Bueno, que... pero eso digo creo que había que mencionar esto Sí, porque pero no está los mal el doblaje este. O sea, Bueno, en cuestión de que te a mí choca no porque no es la mítica, pero... A mí no me ha A mí no reaccionado me- tanto a el mí sí me doblaje. ha la verdad. Los reaccionado añadidos un sí, los poquito. añadidos son, Los añadidos son horribles, sí, son horribles. directamente. Es verdad que esta es una de las pocas películas, nosotros que siempre somos defensores a ultranza de la versión original, que casi conviene ver doblada por procesar más el torrente de información que dan, que desde mi punto de vista, ahora tengo que decirlo, me gusta mucho esta película, me parece una gran película, pero no está bien resuelto. Creo que es demasiado confusa la película y que si tú te acercas a esta película sin tener ni idea del caso Watergate, no te enteras de nada, pero de nada. Es decir, necesitas una información previa, un poco qué es esto, qué pasó, si no, es incomprensible la película, ¿eh? Pero es como tan interesante que yo creo que da pie también a investigar, ¿no? Y porque O sea, para mí la parte realmente interesante de la película, más que la trama política, es un poco este mundillo del periodismo, ¿Y cómo de consiguen las investigación. cosas? Es que eso es lo que fascinante, son ¿no? investigadores detectives Los casi, truquitos, ¿no? Esas cosas de cómo no te aclaran nada, pero cómo consigues que digan sí a algo. Eso es alucinante Y es todo una el película rato. que siendo larga y siendo prolija, es verdad que mantiene la emoción durante Sí, la sí. tensión Y va durante más, de todo hecho, el momento. va sí. creciendo. Pero es verdad que es una película pierdes, que hay momentos que te pierdes. narrativamente no funciona. Es que Porque la novela ya, la novela, perdón, el libro, que es de los propios periodistas, ¿no? Sí, en sí, que está basado el guión, se interrumpe solo 6 meses más adelante. Es decir, no es una crónica de la caída de Nixon, sino que es una crónica del arranque de la investigación hasta su plena judicialización, digamos. El fin, ¿no? Como quien dice, ¿no? Sí, El principio del fin. pero yo no estoy de acuerdo con que no la entendamos. Yo creo que ahora en España sabemos ya mucho de mecanismos de corrupción, por desgracia. Lo que me sorprende es en su época, con una democracia, cuando se estrenó en España, una democracia incipiente, que no sé si ni siquiera se había hecho ya el estatuto, el referéndum constitucional, no sé qué año se estrenaría, supongo que en el 77 o 78. Esta es del 76, todavía Sí, no... en España llegaría al 77 probablemente. 77 probablemente, porque todavía coleaba la censura incluso, Sí. que coleó unos años, hasta que todo eso se fue Sí, de hecho probablemente hay esas escenas estructurando. cortadas que dicen, ¿no? Probablemente sea por eso, ¿no? Estarán cortadas, pero yo no tampoco vi que Porque, tuviesen... no, pero a lo que me refiero es que el mecanismo es el mismo Ya, que ya. hemos visto en la corrupción general de No, pero yo creo que los partidos. Financiación de campañas electorales, extorsión y luego lucro de determinados, que aquí curiosamente no se hace tanto foco en el lucro privado, No. de ático en no sé dónde, casoplón en no sé qué, sociedad opaca en las Bahamas o no sé qué, o en Panamá, tal. Aquí no se hace foco en eso, sino en el uso delictivo para que una panda de sicarios o tal asalten y espíen al partido contrario. sin Pero embargo... que eso fue la punta del iceberg, Sí, llevó a más cosas. Hombre, hasta Sí, que pero- al final esto conllevó la... Que ahora sí lo entenderíamos eso, porque por desgracia está a la orden del día. sí que se ¿no? entiende, yo creo, en esa Lo de la película. financiación de campañas electorales de los partidos, hinchando presupuesto, con donaciones con dinero negro, con no sé qué. Todo eso ya sabemos mucho de ese tema. Yo ¿no? lo que creo que puede ser un poco lío es la cantidad de nombres que salen ahí, porque... Eso sí, no, Y eso de estoy de acuerdo. organismos que no estamos tampoco familiarizados. Claro, hay organismos estadounidenses, constantemente y con tal, ellos. pero bueno, yo creo que en sí la idea de ir destapando cosas sí que yo creo que sí que se entiende bien, o sea... Es que es un proceso Sí, sí. como acumulativo, van desbrozando cosas Claro. y luego es muy interesante la relación que tienen los periodistas de la vieja escuela, los Jason Robards ante todo, y el otro, el intermedio, el jefe de redactor jefe directo, no recuerdo el nombre ni el actor, pero... Jack Warden, ¿no? O el otro, Martin Balsam, hay dos que Creo están que ahí sí, en no redacción. sé cuál pero es el que está más a pie de redacción de ellos. Es, ¿El más pequeñito o el del pelo rizado? El del pelo rizado, yo creo. Yo de es Jack gafas. Warden. Sí, Jack ese. Warden. Bueno, pues esa relación es fantástica porque hay una frase que dicen, tienen hambre. Tiene una presión. Y cómo importante. realmente ellos son voraces en el sentido de estar en modo receptivo y en modo interpretativo todo el rato, de esta gente, un asalto a una oficina tal, en campaña electoral, unos sicarios, unos tipos... se ve que son cubanos o algo así, tal. Algún cubano, Y de sí. repente los defienden los bufetes más prestigiosos de Washington. Entonces Sí, dicen, la verdad es que es todo una aquí chapuza". hay gato encerrado. No, pero Fue aquí hay gato supercutre, encerrado, ¿no? Watergate. Sí, pero tuvo que Claro. haber ahí alguien que se diera cuenta, que nadie Claro. se daba cuenta, que el personaje interpretado a Woodward, Robert Redford, acababa casi de entrar en la redacción.
del Washington Post, que bien, no es verdad era que todo un esto periodista. también, el hecho de que hubiera una garganta profunda Bueno, claro. ayudó mucho, fue Si no, fundamental, claro. hubiera si no, sido prácticamente imposible. porque de hecho es lo que les exigen a los periodistas todo el rato, es pruebas, aquí hacen falta pruebas, sí, todo esto está muy bien, pero ¿dónde están las pruebas? Y es verdad que, enlazando con lo que decías tú antes, ¿no? el móvil económico también, es verdad que también se da la clave de sigue el rastro del dinero, ¿no? Es decir, eso es al final lo que te va a llevar al meollo de la Les cuestión. marca el ronco, les dice, seguid el... Pero es verdad que yo de verdad que sigo pensando, insisto, en que la película no está bien explicada para nada, y yo por eso a mí la parte que me interesa más es el retrato de este mundo de periodistas. Es verdad que estos dos periodistas que en un principio no los toman muy en serio allí, les dan las noticias un poco ligeras y por eso los miran al principio con desconfianza. También me encanta la frase, lo de tienen hambre, ¿no? Cómo se vigilan el uno al otro al principio cuando entablan, cuando empiezan a trabajar juntos, ¿verdad? Y el otro le echa en cara de, oye, pero tú me estás cambiando el texto, claro, porque tiene que estar así escrito. Todo ese juego que desvela muy bien en realidad cómo deberían trabajar unos buenos profesionales, ¿no? En este caso de las noticias. Eso a mí es la parte que más me interesa de la película. David, yo creo que eso es la película. Me refiero, o sea, yo creo que a la película no le importa realmente tanto Watergate. Yo creo que es un tema secundario de ver porque realmente cuántas escenas hay sin ellos. Sí. Piénsalo, ¿sabes? ¿Cuántas escenas hay que lo que les interesa es ellos? Sí. La relación entre ellos y cómo van investigando, ¿sabes? Yo creo que es eso, precisamente, hecho, ¿no? Desgranar el periodismo. Sí, yo ya casi puedo desvelar mi escena favorita, que es el final de la película, cuando aparece ese juego de términos de visuales en el monitor de la televisión donde acaba de ser reelegido Nixon, ¿no? Con esas imágenes de gloria y de aplausos y todo esto, y los otros tipos tecleando sin parar. Cualquier cosa, ¿no? Seguro que estaban ahí. Saben que 2-3 meses después Nixon va a salir del gobierno forzado, ¿no? Porque le van a pillar en bragas, claro. Entonces, ahora aguanto 2 años. 2 años, perdón, 2 años, he dicho meses. Lo reeligen en el 72, el 74, se relanza la investigación, tanto periodística como judicial, como en junio del 72, y cae... A mitad de legislatura. Lo dicen al final, que fueron destapando cosas, ¿no? Claro, al final ya era inevitable. Pero es verdad que cualquier otra película, a lo mejor, si la ruedas ahora para darle más un sentido narrativo, más convencional, entonces ya ruedas el final o... ya aclaras cosas, ¿no? Claro. Pero yo creo que lo interesante es eso, no creo que sea una peli fallada en ese aspecto, sino que creo que quería eso, Pácula, o sea... Yo estoy casi seguro, vamos. Bueno, ¿y cómo resume todo lo que pasa, lo que no cuenta la película, lo resume con esos teletipos a máquina? Sí. Pero de cualquier, ¿sabes? Un poco así de cualquier manera, por eso digo que yo creo que lo importante es eso, ¿no? El proceso. Vamos, un buen complemento de esta película, por ejemplo, que también es una película que hace un buen elogio del buen periodismo, es la de Ron Howard, esta del desafío Frost contra Nixon, que además te ayuda un poco a entender, es como... ¿no? Después, ¿no? Nunca pensé que lo mencionarías el programa. Es que es la única película suya que me gusta. Ya, junto a Llamaradas, ¿no? Y Cocoon. Pero es verdad que necesitamos más información y hay otras películas que afortunadamente ya con el tiempo nos ayudan a tener un retrato de conjunto, ¿no? Pero fíjate cómo ha marcado esta película. Aparte de Spotlight que dije antes, fíjate Zodiac, por ejemplo, de Fincher, o fíjate, no sé, es que hay un montón, es estética pura y dura, ¿no? Y no sé, y ese método de investigación. ¿Y cómo no ha envejecido lo que decías tú, el ambiente ese de las redacciones, de las oficinas antiguas? A pesar del cambio tecnológico brutal, porque yo lo he vivido todavía, vosotros sois quizá muy pequeños, pero el ir a una oficina o una redacción de periódico y oír el tecleo constante de las máquinas eléctricas y donde había, porque yo empecé a colaborar en un periódico, en el diario de Cuenca, ¿no? En Cuenca, en los años 70 y tal, que hice unas prácticas de entrevistas y cosas, y entonces el ambiente era ese, oías un tecleo interminable, un ambiente expresionista ahí fumaba todo el mundo, de humo, etcétera. Luego los cajistas, y pues estaba el taller como pegado, ¿no? Y los linotipistas, o como se llamara, haciendo la composición por cajas y tal, con la consiguiente nube de ratas que aquello, y eran muy buenos profesionales, por supuesto, pero claro, la posibilidad de corrección era ya una vez impreso prácticamente. Uno de los momentos más interesantes de la película y uno de los grandes planos es cuando van a la biblioteca, ¿no? Que eso a mirar fichas y fichas y fichas y fichas a mano, que les dice el tipo, se os van a caer los ojos.
y tenemos ese plano cenital que va subiendo, ¿no? Es verdad que, claro, vemos esto ahora y nos parece una cosa del Pleistoceno, ¿no? Todo este trabajo de archivo, esa señorita que está ahí en el archivo, sí, bueno, pues y que te nos den proporciona tanto fotos. tiempo para... A ver Claro. qué medio da tanto tiempo para una investigación. Claro, pero eso es como en Spotlight, muy ¿no? Que es el trabajo de puntuales, investigación, ¿no? No es una cosa como a largo plazo. Y también está muy bien como este pique entre los periódicos, ¿no? En el New York Times, el Washington Post, esta cosa de la información también vista como negocio, claro, donde está la competitividad. Así que no nos lo quite el New York Times, ¿no? Sí, sí, sí. Esta Washington noticia. Post, que es el periódico más antiguo de Estados Unidos. Es la cabecera más antigua y uno de los más Y hay un prestigiosos momento en del que país. Jason Robards, cuando ya les da el plácet final, porque hay las reticencias de, primero, hechos, quiero pruebas, no conjeturas y tal. Y luego ya cuando se siente totalmente convencido, les da el plácet final. En un momento dado hay como comentarios de los incriminados y tal que le focalizan a él como al medio, al Washington Post, decano, como bien dices, de la prensa norteamericana y tal, y al director como que no es afecto a los republicanos y tal. Y da a entender, porque no olvidemos que Nixon da a entender que tiene alguna clase de deuda pendiente de que en su juventud igual estuvo en las comisiones, en las listas de McCarthy o cosas de ese tipo, porque no solo afectó a gente del cine, también a gente de los medios, de periodistas, etcétera, escritores, en fin, cualquier intelectual con un asomo de disidencia o que hubiera tenido alguna clase de relación con la izquierda, con el comunismo y tal, estaba ya bajo sospecha, ¿no? Entonces da un poco esa impresión porque Nixon, no hay que olvidarlo, y es bueno recordar a los espectadores que fue el gran paladín de McCarthy, uno de los muñidores de la caza de brujas, vaya. Sí, sí, claro. Que luego llegó a la cúspide del poder político, pero gozó de gran poder Y con Edward en la Hoover. sociedad americana desde los 50, vamos. Era un joven, no sé si senador o... Eso menciona lo de Hoover, ¿no? Dice, El senador era que es McCarthy, el que pero destapó y tal, Nixon tuvo que estaba- dejarlo. Claro. Hombre, retrata uno de los periodos más oscuros de la Más historia convulsos, reciente de sí. Estados Unidos. Esta película, por eso comentaba yo al principio que es una película valiente, porque estaban las heridas todavía abiertas y es verdad que te muestra un poco estas cloacas, ¿no?, del poder, como se suele decir, pero además de una forma sin dramatismo, sin hacer números circenses, digamos, de una forma bastante aséptica y bien contado, sobre todo con oficio. Es verdad que Pakula en esta película, si a mí no me convence tanto como narrador, como a la hora de desarrollar un guión o una novela, es verdad que como director me convence y mucho además, porque tiene un estilo bastante clásico, maneja muy bien las conversaciones, que siempre es una cosa como muy engorrosa, ¿no? Es una conversación detrás de otra y otra y otra y otra. Entonces esto tan árido, tan difícil, por así decirlo, él lo resuelve muy bien. Hizo luego el informe Pelícano mucho tiempo después, que también va Los sobre 90 una ya, ¿no? investigación, sí, una periodista que destapa Julia Roberts, y Sí, Denzel y Washington. Y 2 años antes la del último testigo, ¿no? De Warren Beatty, esa. ¿No? ¿No se va el último No, pero testigo? fue muy anterior, Es del sí. 74, creo, ¿no? Es 2 años antes o así, me parece. Es antes que Es como una de esta. las míticas de los Sí, 70 sí, sí, también. ¿Esa de Pakula? La de, Sí, es de Sí. Pakula, sí, la sí. de Está también grande. La esa. secta esa, Sí. ¿cómo se llama? No, esta es otra, esa es su No, único es- testigo. Ah, ya. Ah, esa no, es no, la de no, los esta es- Amish. Es una el con último Redford, testigo. último testigo, ¿no? Con Harrison No, la que te digo yo es una Con Harrison Warren Ford, Beatty, con es una Harrison Warren Beatty, Sí, los 70 es que también. los testigos Ya. están siempre ahí. Me estaba liando. Bueno, esta película estuvo nominada para los Oscars del año 76, al final se lo llevó Rocky, pero competía con otra película que hablaba de periodistas, Network, y también con Taxi Driver. Uf, vaya Menudo año, año, claro. vaya año. Pues nada. Al final Rocky, bueno. Yo tengo que decir que Network sí que es una de mis debilidades absolutas y que esa sí que es una película valiente, no, suicida. Nunca mejor dicho, además, kamikaze. No, la verdad es que era una época, los años 70 para mí son muy especiales, bueno, para mí, qué tontería, para todo el mundo. Es una época muy especial porque el cine realmente fue capaz, más que el cine, los grandes estudios, fueron capaces de conjugar el compromiso con el gran público, por así decirlo. No se atrevieron a llevar a las pantallas temas delicados, temas controvertidos, y esta película es un ejemplo de ello. Ahí habla de cosas que normalmente no se hablaba antes en el cine respecto a política y corrupciones y todo esto, que ahora mismo ya nos parece de la vida cotidiana, por así decirlo, pero entonces dolía, sobre todo los norteamericanos que son tan defensores de su gobierno y de su De su Estado y la figura del sistema. presidente. Fíjate las nominadas, ¿eh? Es Sí, que sí, sí. todas, Claro, es que- salvo Rocky, que es la así más Al final ligera. la que se lo llevó es la peor.
Bueno, no es que sea peor, pero es la menos comprometida, ¿no? Sí. Porque es que le fijas en Network y fíjate Taxi Driver, el discurso final de Taxi Driver. Tremendo, sí. O sea, como héroe, ¿no? El psicópata ese. ¿no? Sí. Madre mía, vaya década, ¿eh? Los 70. No, pero bueno. Y una cosa quería decir de Pakula, que mencionabas tú tu plano favorito, que ya lo has avanzado y tal, ya luego no puedes hablar. No, pero tengo otros que me guardo. Quería hablar porque hay un constante juego de los dobles campos, o sea, de partir la pantalla en dos, por lo que hace mucho De Palma, ¿sabes? Como es doble foco, ¿no? Con los segundos términos y tal. O sea, la mitad y hay un medio como desenfocado y el fondo está enfocado, para explicar así simplemente. Que está muy interesante. Lo que sucede en segundo término, en primer término, una persona trabajando y algo pasa por Es que detrás. esta peli tiene todo mucha rollo. perspectiva. ¿No recuerda un poco Claro, al apartamento? El apartamento, claro. Sí. Esos techos infinitos que no se acaban nunca, ¿no? El Pero apartamento yo está creo guay que- porque está, yo creo, incluso trucado. El apartamento, El eran apartamento está trucado. mesas pequeñitas. Sí, va Con poniendo, enanitos iba al a final, escala, sí. iba todo cada Sí, vez sí. más Pero es que eran pequeñito. así las oficinas en los 70, ¿no? Es muy setentón, los techos luminosos y muy profundos, ¿no? Pero estéticamente es En la alucinante. redacción del A mí Washington me Post, alucina todo imagino, esto. ¿no? Y luego tiene un montón de planos a toda velocidad, por los pasillos y tal, que es, vamos, frenética. A mí me encanta luego el compadreo que hay entre ellos. Se nota que de alguna manera te crees que es una redacción y te crees que son periodistas. Me gusta muchísimo, que es de las pocas mujeres que aparecen en la película, ese momento que tienen con la compañera esa, que saben que ha sido exnovia de ese al que le quieren sacar información y dicen, oye, no se lo puedes pedir y tal. Que por cierto, no recuerdo el nombre de esta actriz. Sí, y que ella, además, ella está muy bien. No recuerdo cómo se llama esta actriz que luego protagonizó una película que me entusiasma de David Mamet, la de Casa de Juegos, que aquí no hace un papelito muy pequeño. Me gusta mucho esa escena porque habla mucho también es verdad que los periodistas, que son esta integridad profesional y tal, pero también tienen sus truquillos, ¿no? Sus mañas de, oye, le piden a ella que se sacrifique, ¿no? Que pase, y ella se sacrifica y lo hace y al final ahí tienen la información que les hacía falta. Ya está muy bien. Bueno, ahora sí que os tengo que pedir ya escena secuencia, David. Pues a mí me gusta también mucho de esta película el lado detectivesco que tienen, ¿no? Que parece que son como Sherlock y Watson, que van ahí se le faltan las pipas y tal. Y me gustan los momentos también divertidos que tiene la película, que los tiene, y unos cuantos además. Me gusta ese momento en el que Dustin Hoffman está el pobre ahí sentado en la sala de espera, que no le hacen ni caso, con este juego, esta falsa camaradería que tiene con la secretaria, ¿no? Que le va dando largas y largas, él sabe que no va a entrar, entonces hace este juego de que la engaña, me voy, llama por teléfono, ella sale, cómo se cuela. Eso me parece que ahí la película va cobrando vida, ¿no? Y que de vez en cuando nos permite estos respiros entre conversación y conversación. Tiene estos momentitos así como de que te enganchan, ¿no? Y te ayuda también a relacionarte más con los personajes, ¿no? Les da más humanidad dentro de una película que prescinde bastante de la humanidad comparada con otras películas del periodismo, como hemos visto aquí, El Cuarto Poder o Spotlight, que yo creo que es en cuanto a guión más redonda que esta, aunque le debe mucho, es una gran deudora. Pero me gustan mucho estos momentos en el que de repente ya nos permite, vemos el lado como más humano de los personajes, ¿no? Cuando los vemos en sus apartamentos, se levantan de la cama, que comen cualquier cosa, esta vida perra que llevan, ¿no? Que están dedicados al trabajo. Me gusta mucho la recreación de ambientes. Bueno, ya me voy a callar. Eso que nos quita todo, las escenas, el nombre. Seguro que te queda alguna por ahí, Alberto. Sí, de hecho, me sigue gustando bien las artimañas, lo que hablaba de David. O sea, hay una que me encanta, que es cuando entra a la casa de esas señoras. Y dice, no, puedo entrar. Y dice, no dejes entrar. Y entra, quiero un café. Y le dice, joder, ¿cómo las dejo? Y luego le dice al otro, oye, ten cuidado. Dice, ¿quieres entrar? Y dice, pues yo me tuve que tomar 6 cafés, no sé cuánto, estuve ahí porque me costó. Y toda esa escena me gusta Es que le he mucho. hecho una cara a Dustin Hoffman. Dice, solo una pregunta. A mí me gusta lo de solo una pregunta. El personaje de Dustin Hoffman que interpreta a Bernstein le he hecho una cara tremenda. Pero ¿cómo juega Pakula ahí con la cámara que esconde a la actriz detrás de la... Sí, pero que se va viendo. De eso de madera, ¿no? De la barandilla y cómo estamos en el mismo espacio. Y perdonad que me entromezca ahora, pero hay otro ejemplo que me encanta, también no solo Dustin Hoffman, que dice Robert Redford en una de estas conversaciones que van a ir seduciendo a los posibles informadores. Dice, no, porque yo soy republicano. Y dice, claro, yo también soy republicano. Y de repente le mira a Dustin Hoffman como diciendo, tío, te estás pasando ya. Bueno, pero es verdad, pero bueno, hay una cosa, rápidamente, ya que él me quita también, o sea, es que me encanta el personaje Jason Robards. En ese momento que coge y lee y se pone así los pies en la mesa y empieza a tachar cosas y a apuntar y todos, ¿pero qué está haciendo? ¿Sabes? Y dice, hechos y tal, necesito hechos. Y se va, pero hay un momento que luego ya se va feliz en otra escena, va como contento ahí de, vaya, estamos consiguiéndolo. Me encanta Jason Robards, vamos. Ese es mi momento
Muy bien, Antonio. Pues yo ya lo apunto un poco. En general, las escenas de la redacción y esa especie de ametralladora permanente de las máquinas de escribir electrónicas de la época, de la Olimpia, ¿no? Incluso yo creo que no son electrónicas. No, yo Hay creo una Olimpia que estás sale con cinta todavía. manual todavía. Sí. Me encanta ese, porque de algún modo lo recuerdo vivencialmente, ¿no? Y es fabuloso. Y luego ellos, como viven totalmente, lo que mencionabais, consagrados a su misión, ¿no? Y a su profesión, y entonces como están de repente salen corriendo cuando hay una novedad o cuando creen se les ha encendido una bombilla de un posible giro positivo de esclarecer algo, cómo salen corriendo como locos a buscar el despacho del jefe o a lanzarse a la calle. Luego también las escenas de Nueva York, que es un Nueva York que siempre lo comentamos, que en las películas no parece Nueva York. No es Nueva York. Ah, bueno, perdón, es Washington. Perdón. Sí, perdón. La ciudad nocturna, pero quiero decir que no es, sí, vemos de lejos a veces el Capitolio tal, pero no es la ciudad, la postal, la ciudad turística, sino ese Nueva York asocio Nueva York al cine, ese Washington de aparcamientos de garajes, sórdidos, sí. de rincones. A mí me encanta que luego en la superficie todo el mundo sale de la ópera, la vida fluye, ¿no? Ajá. Sí. Pero Ellos él están va en ahí las cloacas. claro, a las 2 de la mañana, que dices, este tío, pobre hombre, no. Hay mucho plano que es desde helicóptero, ¿eh? Como siguiendo, que parece un videojuego eso, siguiendo al coche. Siguiendo al Hay coche muchos. y en off oímos llamadas de ellos o acción, ¿no? Es que no para la peli, realmente, no hay momentos de... Es trepidante. No, y en ningún momento se ve nada de su vida personal, pero ni siquiera apuntes así de refilón. No es necesario, no va de eso. Hay un instante en el que entramos en la casa de Dustin Hoffman esa noche que están ahí investigando. Venga, vente a mi casa y tal. La de Robert Redford. Y de repente es como dices, mira, él vive aquí. Sí, pero la de Robert Redford sale más, el apartamento ese pequeñito, sí, pero... porque es donde tiene que poner en el balcón la bandera para que Garganta Profunda... Sí. Muy bien. Que nos vamos. Volvemos la semana que viene, hasta entonces.